Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente, amigos, seguidores y colegas, a este programa La Hora PAF. Esta transmisión que se realiza por parte de la casa editorial Casia Creaciones y la revista Prontuario de Actualización Fiscal. En esta ocasión vamos a abordar un tema que viene sonando, viene dándose a conocer de manera informal desde principios del mes de noviembre, y es una nueva versión de facturación 4.0. ¿Qué es lo que hace esta versión o por qué es novedosa? Bueno, pues esta versión lo que va a realizar es que implementa ciertos campos o apartados con validaciones correspondientes para aplicar la reforma del ejercicio fiscal 2022, que inicia su vigor a partir del mismo ejercicio. Eh, Tenemos aquí la situación que hay diversos campos que se adicionan, hay diversas cuestiones que se adicionan, y bueno, vamos a irlos visualizando conforme vayamos abordando el tema. Antes que todo, sean bienvenidos todos los que se nos están sintonizando. Les comento a los primeros que visualizan esta hora PAF, que es la primera transmisión que ustedes visualizan, etcétera. Pues les comento que existen más transmisiones. Este es un programa que ya lleva desde hace unos años con ustedes, dándoles a conocer temas relevantes, temas novedosos acerca de diferentes cuestiones fiscales, laborales y de seguridad social. Así que con todo el derecho pueden ustedes opinar, pueden ustedes conversar, dar su opinión, preguntas, etcétera. Por ende, los invito a que si desean tener esta información en su Facebook o en su red social, en su YouTube, porque también estamos en YouTube en Casia Creaciones, compártanlo para que se mantenga, no se va a eliminar, de momento va a continuar, para que la información que ustedes vayan visualizando en esta transmisión la vayan a poder poner pause, por ejemplo, o bien detener para efectos de analizar la información que les vamos a brindar. ¿Cómo vamos a hacer? Es una breve charla acerca de este tema, en donde vamos a indicar, de acuerdo al estándar técnico que publica el SAT en su portal, campos a adicionar. Si bien es cierto, ya muchos colegas, muchos colaboradores hablaron acerca del tema porque se publicó en el portal del SAT. Muchos dicen, bueno, pero ¿en dónde dice eso? Aparte del portal del SAT, ¿cómo me doy cuenta que es cierto lo que me están diciendo, que es cierto lo que están visualizando, lo que están dando a conocer? Pues bueno, esto se da a conocer en el estándar técnico, que es un estándar, una información en donde se deben de basar para efectos de la programación de los sistemas correspondientes y que en las facturas puedan adicionar los campos que correspondan. En este estándar manifiesta qué datos es obligatorio, qué datos es opcional y de acuerdo a qué tipo de situaciones se aplica. Y pues bueno, les comentaba, en días previos, el Servicio de Administración Tributaria da a conocer esta información de la factura 4.0, en donde se indican o manifiestan diversas modificaciones con la finalidad, como les comentaba, de aplicar lo dispuesto en la reforma que va a entrar en vigor a partir del ejercicio fiscal 2022. De acuerdo con esta información, van a haber diversos campos que se van a adicionar y diversos cambios, perdón. Entonces, iniciemos. Para quienes no me conozcan, les recuerdo, soy licenciado Juan José Inés, consultor, colaborador y articulista de la revista Prontuario de Actualización Fiscal con la casa editorial Casia Creaciones. Ok, uno de los principales cambios que se visualizan en esta reforma, perdón, en esta modificación, es la reforma al artículo 29, primer párrafo, en donde manifiesta que se tiene que indicar información o que adicionar información en caso de que nos encontremos ante una exportación. Entonces, va a indicar los cambios correspondientes a cuando se realiza una exportación. A ver, permítanme, les quiero mostrar la reforma al artículo 29 para que visualicen ustedes cómo va a quedar la misma. Wow, yo que se están conectando más. Buenas tardes, Mónica, Ernesto, Pati Cuevas, Braulio Pineda, Marco Antonio. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a su hora PAF. Y bueno, en el estándar técnico vamos a ver, estamos ingresándolo. Vamos a visualizar que nos lo manifiesta como dato obligatorio en dado caso de una exportación. Entonces, aquí es conveniente que visualicemos, no sé si visualicen correctamente, aquí está señalando la flecha, exportación, cuando se realice, es requerido cuando se realice o se vayan a exportar mercancías. Este es un nuevo apartado
Esto va en correlación con el artículo 29 de la ley de impuesto, perdón, del Código Fiscal que se reforma. Voy a manifestarles, voy a enseñarles, a ver, permítanme, a ver si ya lo pueden visualizar. Vamos a cambiar de pantalla porque se cerró. Bueno, el artículo 29 nos manifiesta que se deberá, cuando las leyes establezcan obligación de expedir comprobantes fiscales por actos o actividades que realicen los ingresos correspondientes, por los ingresos que se perciban o por las retenciones que se efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página del SAT. Las personas que adquieran bienes y disfruten o uso goce temporal del mismo y reciban servicios, reciban pagos parciales o diferidos para liquidar en los comprobantes fiscales por internet o aquellas que les hubieran retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal. Esto ya lo teníamos, sin embargo, se adiciona esta información, dice, los contribuyentes que exporten mercancías o que sean objeto de enajenación, cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por internet que ampare la operación. Es decir, recordemos que podemos hacer exportaciones temporales, deberíamos estar manifestándolo en el apartado de exportación. En este apartado de exportación vamos a manifestar esta información. Es un nuevo campo que se adiciona. El siguiente campo, información global para facturas emitidas por operaciones con el público en general. Tenemos en cuenta que, de acuerdo con la regla 2.7.1.24, nos manifiesta que podemos expedir el comprobante fiscal a más tardar dentro de las 72 horas posteriores a que termine el periodo, sea diario, semanal, mensual o bimestral, en el caso de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, actualmente en los comprobantes no tenemos información o apartados específicos en donde manifestar a qué periodo corresponden y de qué mes son y cada cuándo se va a hacer. Estos apartados van a adicionarse en esta nueva versión de facturación. Esta nueva versión de facturación va a contener o va a contemplar información acerca de facturas globales y pues vaya, dentro del apartado de facturas globales vamos a encontrar la periodicidad, los meses y el año correspondiente. Es la información que vamos a tener que manifestar. Es decir, ya cuando nosotros hagamos una factura con operaciones por el público en general, vamos a tener que llenar el apartado de operaciones globales con esta información. De esta manera le vamos nosotros a tener que explicar a la autoridad de dónde, a qué mes corresponde, el año correspondiente y cada cuándo lo estamos emitiendo. Es una nueva situación aquí, una validación que va a poner la autoridad al respecto de las facturas globales. Facturaciones a través del sistema adquirente. Hace unos meses, su servidor transmitió una hora PAF acerca del sistema adquirente. Que el sistema adquirente no es otra cosa más que lo que conocemos como la autofacturación. Es decir, el proveedor de servicios, en ciertos casos específicos, obviamente, no puede emitir el comprobante fiscal por cuestiones distintas, por ejemplo, los que realizan actividades primarias. Sin embargo, nosotros requerimos el comprobante para poder acreditar la operación y bien darle el efecto fiscal que corresponda. Luego entonces tenemos aquí la situación de que nosotros acudimos a un proveedor y este proveedor nos va a realizar, nos va a proporcionar esta información correspondiente para que nosotros podamos emitir nuestro comprobante. Sin embargo, de acuerdo a la exposición de motivos de la reforma, se indicaba que, pues, al ser unos proveedores de certificado especializado de CFDI, pues no estaban validando, o sea, tenía que validar, mejor dicho, la situación acerca de que el comprobante estuviera correctamente emitido. Por eso se adiciona un campo que es la facturación a través del sistema adquirente, en donde se tiene que manifestar o indicar si, cuando se utilice, o sea, un pack, un servidor de esos,
se tiene que ingresar un número de folio que el SAT les da a ellos para que se esté manifestando que se está emitiendo el comprobante fiscal a través de un proveedor especializado del CFDI. De esta forma se evitan diferentes conflictos que se han suscitado previamente. Por ejemplo, antes han suscitado ocasiones en donde, como ya tienen la facturación a través del sistema adquiriente, ya tiene la autorización para emitirlos, pues las personas, los adquirientes, los compradores, se aventajaban sobre los contribuyentes por los cuales ya tenían la autorización de generar sus comprobantes fiscales y se ponían a expedir muchos comprobantes fiscales, obviamente sin avisarle a la persona que estaba proveyéndoles el producto. ¿Y esto en qué terminaba? Pues en una verificación o ejercicio de facultades de la autoridad en ciertos actos de molestia que pueden aplicar sobre los contribuyentes, porque los contribuyentes no sabían que se estaban autofacturando sus clientes. Entonces, a través de esto es una pequeña validación que puede ayudar a evitar ese tipo de operaciones indebidas, que a final de cuentas afectarían a la persona que vende. Hagamos un supuesto, una persona que vende aguacates no le va a facturar a su cliente, una persona moral, SADCB. Sin embargo, pues esta persona necesita el comprobante y va a acudir a un proveedor de certificación especializado CFDI, pero se da cuenta que pues en su ejercicio fiscal va a determinar bastante utilidad. Entonces, para minorizar la carga impositiva, pues bueno, vamos a emitir más facturas sin el consentimiento de la persona que les vendió aguacates, porque ya tiene la autorización para emitir el comprobante fiscal. Entonces, de esta forma, la persona no se da cuenta, porque en muchas ocasiones no desconocen cómo se lleva a cabo la facturación o este tipo de facturación, y pues ahí viene la afectación, porque para eso es un ingreso para la persona en el que vendió los aguacates, vaya. Entonces, este tipo de cuestión la validó la autoridad a través de una facturación a través del sistema adquirente. Esta es otra modificación que van a visualizar en las facturas correspondientes. Así que aquellos contribuyentes que se autofacturen, este campo va a venir con el número de folio de autorización que el SAT les brinda al proveedor de facturación que ustedes están adquiriendo, sí, vaya, para efectos de la emisión del comprobante fiscal correspondiente en la operación. Nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor. Una situación, les comentaba hace unas horas, Paf, vimos, quien no la visualizó, los invito a verla, abordamos el tema acerca de las reformas en facturación para el año 2022. Dentro de ellas se detectó que se emitían los comprobantes sin necesidad, pues, nada más necesitamos el RFC actualmente, pero visualizaron que había muchas quejas de conciliación de facturas. No sé si recuerden que este año se implementó la regla 2.7.1.49, en donde es un procedimiento de conciliación en el que la autoridad va a actuar o va a ingresar entre las dos personas una conciliación tal cual con la finalidad de que se expidan correctamente las facturas, de que no se cancelen o se acepte la cancelación que corresponda, etcétera, y entre otros supuestos. Sin embargo, se detectó que hubo muchas anomalías porque los contribuyentes emitían facturas a personas que ni siquiera conocían o el nombre, el domicilio que correspondía estaban mal. Entonces, esto, de acuerdo a la exposición de motivos que propició la reforma del 2022, da pauta a que sea un tipo de validación para efectos de que se ingrese nuevamente el nombre y el domicilio fiscal del receptor. El nombre del emisor y domicilio fiscal, bueno, ese ya lo conocíamos, pero esto es novedoso. El nombre, domicilio fiscal del receptor no es obligatorio actualmente. Sin embargo, a partir del año 2022 ya va a ser obligatorio. Esto se encuentra tal cual en el estándar técnico. Les comento, estoy validando esta información para que ustedes localicen dónde indica que se va a tener que ingresar. Esto es lo que en ocasiones publica la autoridad en su portal, y otra cosa es el estándar técnico. Suelen en ocasiones tener ciertas inconsistencias. Sin embargo, pues al parecer, de acuerdo a la publicación que realizó en esta ocasión, en su estándar técnico y en su portal coinciden totalmente. En el estándar técnico que aquí está, domicilio fiscal del receptor, es un atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor. Importante, va a funcionar igual que actualmente como el lugar de emisión, pero en lugar de emisión vamos a tener que ingresar el código postal del receptor. Y aquí está. Este es otro campo que quería compartirles.
En la reforma fiscal, en la exposición de motivos, no se propone o no se llega a proponer el régimen fiscal del receptor. Sin embargo, Sin embargo, estoy visualizando aquí Fernando Alonso. Lo que pasa, Fernando Alonso, es que nos estamos basando a la reforma fiscal 2022, al decreto que fue publicado el 12 de noviembre. Pongo una pausa. Lo que pasa que aquí que Fernando Alonso manifiesta, aunque en el Código Fiscal, dolo, supongo que fue un error de dos, solo dice RFC, nombre y código postal. Sí, pero estamos aquí visualizando, Fernando Alonso, como los comentamos en un principio, que estamos hablando acerca de la reforma fiscal 2022. Esto va a iniciar a partir del 1 de diciembre, perdón, 1 de enero del año 2022, a través de, o se dio a conocer en el decreto que reforma diversas disposiciones fiscales el 12 de noviembre de este año. Entonces, si quieres el decreto, déjame tu correo electrónico, si quieren el decreto se los mando para efectos de que lo tengan ustedes, en donde dice tal cual estos nuevos requisitos. Estaba intentando compartirles pantalla para que fuéramos. No me va a dejar. Pero bueno, continuamos. Les mando el decreto si gustan, para que ustedes lo tengan, pero esto viene ya en el decreto correspondiente, no viene en el código fiscal aún este código fiscal es el que de este ejercicio pues no lo contiene porque es una reforma para a partir del siguiente año. Entonces, continuando con esto, actualmente solamente se contempla lo que tú dices, el RFC, nombre y lugar de emisión, no es código postal, lugar de emisión. Sin embargo, ya nos indica que es el código postal correspondiente, etcétera. Eh, Estaría genial que le quedamos la redacción. Ok, sí, sin problema. Deja visualizo si nos deja ingresar esta información. No, sigue sin permitirme, pero bueno, estaría genial que viéramos la redacción, pero mira, a final de cuentas vamos al artículo 29A, fracción cuarta, que dice la clave del registro federal de contribuyentes, nombre, razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida. Asimismo, se debe indicar el uso del receptor del que dará el comprobante fiscal correspondiente. Aquí estamos ante el nombre. Ok. Dice la clave del registro federal que se expida el régimen fiscal en que tributen las personas conforme al artículo en la ley sobre la renta, perdón, tratándose de contribuyentes que tengan más de un local establecimiento correspondiente. Aquí es donde nos manifiesta, supongo que es esto a donde te refieres. A favor de que se expida, así como se debe indicar la clave del. Tienes razón, no, sí tienes razón. La situación aquí está vaya, hubo una modificación. Yo tenía otro, otro decreto y vaya, estamos aquí entonces ante la aplicación de un requisito que no está contemplado en en la reforma, pero la cuestión del nombre y domicilio fiscal del receptor sí se establece. Vaya, aparte del RFC que ya viene en la fracción cuarta del artículo 29A, manifiesta el nombre o razón social, así como el código postal del domicilio de la persona a favor de que se expida. ¿Es eso a lo que te refieres? Así es, efectivamente. Viene también una situación, dice, se debe indicar la clave del uso fiscal del receptor que dará el comprobante correspondiente. Estamos ante la situación de, vaya, el uso de CFDI actualmente no afecta en la deducibilidad de las operaciones ni en el acreditamiento de impuestos. Luego entonces, aquí al parecer ya lo están indicando como un uso obligatorio o un requisito obligatorio, pero no están aclarando si se va a determinar un uso de CFDI correspondiente o específico para efectos de manifestarlo en el comprobante fiscal. Entonces, estamos ante esta situación de que estamos en espera. No se ha manifestado algún tipo de catálogos específico para cada actividad o cada uso que se le dará a las facturas. Tenemos el catálogo de uso de CFDI, pero de acuerdo a la guía de llenado del anexo 20, su apéndice 7, en su pregunta número 1, indica que no afectará para efectos de
la deducibilidad en acreditamiento de impuestos. Entonces, aquí habría que esperar para efectos del uso, pero de momento ese campo ya se tiene y se agrega el nombre y domicilio fiscal del receptor. Objeto del impuesto, otro campo que se agrega o se adiciona es si la operación es objeto del impuesto. Recordemos que en ocasiones, por ejemplo, en IVA, no todas las operaciones son objeto de dicho impuesto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas viene la situación en el cual, por ejemplo, si iban a operaciones en el extranjero, de acuerdo al artículo primero de la misma ley de impuesto a valor agregado, pues no se va a manifestar lo mismo. Entonces, aquí tenemos la situación de que pues, estaríamos ante una operación, cuando no estamos objeto de impuesto, tendríamos que ingresarlo o en dado caso manifestar. Aún no se sabe de qué forma, si va a ser seleccionando algún apartado o va a ser solamente indicando no o algún tipo de clave, pero ya la operación o ya la factura va a tener un campo en donde se indique o se manifieste si va a ser o no objeto del impuesto correspondiente. Exacto, también como el caso de donativos, que dice que es una operación no objeto de dicho impuesto. Entonces, pues para efectos de ello, pues tenemos ahí la situación. Hay que visualizar también en ocasiones, hay que determinar si tenemos o se considera una enajenación o no. Hay que, siempre y cuando sea donativo deducible para efectos de deducibilidad del impuesto sobre la renta, pues no sería objeto de impuesto al valor agregado y por ende porque no se considera enajenación y al no considerarse enajenación, no se considera dentro del artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado y por ende no es objeto del mismo. Otro campo o apartado que se va a visualizar a cuenta de es el pago a cuenta de terceros. Este campo o apartado, recordemos que nos tienen con la promesa de emitir el complemento por minuta de pago de cuenta de terceros. Sin embargo, no se ha emitido dicho complemento. Eso está manifestado en la regla 2.7.1.13. Cuando una tercera persona realiza erogaciones para pagar cuestiones de otra persona, de una tercera persona, vaya, o de un comprador, correspondiente y después este comprador o antes le reembolsa ese dinero y en ocasiones les cobra la comisión. Entonces, aquí en la factura, en dado caso que estemos ante esta operación que se manifiesta actualmente en la regla 2.7.1.13, se podrá visualizar la situación de que si es un pago o no a cuenta de un tercero. Esto que ayudará a determinar o a visualizar a la autoridad, pues bueno, si el ingreso sería o no acumulable para efectos de la ley de impuesto sobre la renta. Ok. Y bueno, en el estándar técnico, aquí está, después del CFDI de impuestos a cuenta de terceros, y la información correspondiente de pago a cuenta de terceros que se debe manifestar en la factura correspondiente es el RFC a cuenta de terceros, el nombre de la cuenta, el régimen fiscal correspondiente y el domicilio fiscal del tercero. Entonces, aquí nosotros le vamos a tener que decir quién es ese tercero por el cual está pagando, y ya en la factura se va a manifestar que es a cuenta de un tercero la operación correspondiente. De este nuevo campo, habría que visualizar si la autoridad pretende o no eliminar, perdón, de quitar esa información de que se tiene que emitir el complemento de minuta por pago a cuenta de terceros, que se manifiesta en la regla 2.7.1.13. Otro de los cambios que se realiza es el CFDI que ampara retenciones e información de pagos. Recordemos que actualmente este CFDI o este comprobante no sufrió modificaciones, era el mismo desde la versión 3.2 con la versión 3.3 de la facturación electrónica. Sin embargo, esta ocasión sí se manifiesta modificación, viene la versión 2.0 para manifestar o ingresar o nombrar, detallar nombres del receptor y el domicilio correspondiente tanto del emisor como del receptor. Aquí y otra novedad que es que permitirá la relación con otros FDI correspondientes que se emitan. Ok, en este caso, pues bueno, aquí estaríamos ante la situación de manifestar
esta información o en dado caso que tengamos que relacionar con otros CFDIs, el documento electrónico de retención de información de pagos va a poderse realizar. Quien no conozca este documento electrónico de retención de información de pagos, se manifiesta en la regla 2.7.5.4 y es por lo regular en el que se manifiestan retenciones correspondientes que no se manifiesten en alguna otra factura, donde se emiten el complemento de dividendos, donde se emiten el complemento de enajenación de acciones a través de bolsas de valores, intereses, o en rendimientos, perdón, o intereses generados a través de una institución del sistema financiero, entre otros. Entonces, este documento es el que se emite y que no había sufrido modificaciones hasta esta nueva modificación, que es la versión 2.0, y que, como les comentaba, nos permitirá ingresar el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor, y también permitirá ya relacionar con otros CFDIs. Actualmente no se puede. Y solamente, bueno, y actualmente solo se puede emitir o expedir a través de un proveedor de facturación. No está disponible en el portal del SAT, pero esperemos si lo pongan disponible para efectos de que podamos expedirlo todos, en dado caso que nos encontremos en la necesidad de. Y comenta Enrique Rojas, esto de terceros entra en los viáticos, bueno, habría que visualizar qué tipo o a qué te refieres con los viáticos. Por ejemplo, si es un trabajador, pues no entra porque a final de cuentas en el comprobante de nómina es en donde se ingresa o se manifiesta los viáticos correspondientes que se le dieron al trabajador y en dado caso si grabaron o no, etcétera, para efectos de los mismos. Entonces, en dado caso que se paguen, por ejemplo, es muy común en los agentes aduanales que realizan el pago a nombre de terceras personas y ya les expiden los comprobantes fiscales correspondientes. Ese es uno. Otra, pues vaya, cuando van a realizar compras por alguien más, que dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar este dinero, tú cómprala y ya te reembolso y aparte te pago tu comisión para hacerlo, por hacerlo en dado caso. Entonces, este tipo de situaciones. Pero si son viáticos, por ejemplo, de trabajadores, pues se tiene que ingresar en el comprobante o en el CFDI de tipo nómina. Otra de las modificaciones que se realizó para efectos del complemento de recepción de pagos, perdón, que ese complemento de recepción de pagos son tal cual, se incluyen campos para identificar pagos y operaciones que amparan comprobantes si son objetos de impuestos. ¿Qué pasaba? Actualmente emitimos una factura por el monto total de la opción con forma de pago 99 y método de pago PPD. Este tipo de facturación es por pago en parcialidades o diferido, de acuerdo al artículo 29A, fracción séptima, inciso B, y en correlación con las reglas 2.7.1.35 y 2.7.1.32. Una vez que emitamos el pago, la factura por el monto total de la operación en el momento que corresponda, aunque no la solicite, por cada pago tenemos que expedir un complemento de recepción de pagos en donde se indica el saldo insoluto, el saldo total, etcétera, la información que ya conocemos. Sin embargo, en los complementos de recepción de pagos actualmente no se desglosan impuestos, no se traslada, por ejemplo, IVA. Entonces, luego lo que pasa es que pues tenemos ahí que llevar el control para efectos del acreditamiento del IVA, porque es cuando sea efectivamente erogado, de acuerdo con el artículo 1B. Al realizar este tipo de operaciones, pues tenemos que llevar nuestro control interno, porque el complemento de recepción de pagos no permite indicar en la factura el IVA que corresponda, en dado caso el IVA trasladado, el IVA que se pagó, etcétera. Esta versión 2.0 de este complemento de recepción de pagos va a contener información al respecto del traslado de IVA para efectos de manifestar en la factura correspondiente si la operación es sujeta al impuesto, en dado caso cuánto se traslada, y vaya, es algo nuevo que va a venir en el complemento de recepción de pagos. Esta totalidad, debe ingresar totalidad en dado caso de retenciones, en IEPS, de IVA, el 16% a la tasa del 8%. Entonces, esta es información, es totalmente nuevo al respecto. Al parecer, la autoridad está aprovechando esta versión 4.0 para que se manifieste o se indique
la situación de cuánto se está pagando, por ejemplo, de IVA, para que no moleste hasta cierto punto al contribuyente por alguna situación que la autoridad ejerza, en dado caso que la autoridad piense que no se está acreditando el IVA correctamente. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para demostrar el manejo del IVA cuando sea un pago en parcialidades o diferido, tanto nosotros como para la autoridad, porque para la autoridad le demostrará o le indicará en qué momento fue efectivamente pagado, o en dado caso que en momento fue efectivamente recibido, y ya sobre de ello, pues ver si tiene la persona o no derecho al acreditamiento del impuesto. Bueno, también se incluyen los campos, un nuevo apartado en el resumen de importes totales, como les había comentado, ya les había mostrado el estándar, es el estándar técnico del complemento de recepción de pagos manifiesta este tipo de modificaciones, que es en totales. En totales se ingresa este tipo de información. Este es el apartado. Son las modificaciones que hasta ahorita se muestran en el estándar técnico, tal cual como lo manifiesta la autoridad en su portal de internet. Nada más que quería comentarles esta situación. Otra de las modificaciones o reformas que se hicieron en cuestión de facturas o que tengan que ver con facturas es la cancelación de las mismas. Lo comentaba previamente en la hora PAF que les mencionaba, en donde por primera vez se manifieste una fecha límite para cancelar facturas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos a partir del año 2022, tenemos hasta el último día del ejercicio para cancelar nuestros comprobantes fiscales. Si después de ello no se lleva a cabo la cancelación, de acuerdo al sistema o con lo que manifiesta la autoridad, nos vemos impedidos a cancelarlas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un control sobre nuestras facturas vigentes y nuestras facturas que deben estar canceladas para efectos de que se realice correctamente. Sin embargo, tenemos también una situación y es la situación en razón a que, por ejemplo, los clientes nos dicen, sabes que pídeme la factura, nos apegamos a la facilidad de una sola exhibición y pago en parcialidades, para evitar el pago en parcialidades, es decir, recordemos que hay una facilidad para no emitir el complemento de recepción de pagos, en donde se manifiesta que siempre y cuando se pague o se erogue el pago en el mismo mes que corresponda, se podrá emitir la factura como si hubiese sido pagada en una sola exhibición con el método de pago PUE y la forma de pago que corresponda. Sin embargo, tenemos un cierto tipo de operaciones que la autoridad al parecer ha detectado, y es que en lugar de cancelar esa factura y emitirlo nuevamente, pero con la forma de pago 99 y método de pago PD y después con el complemento de recepción de pagos, no están haciéndolo así. Vayamos al supuesto. Yo emití una factura porque me prometieron que me la iban a pagar a final de noviembre y no me la pagaron. La regla dice que cuando no te la pagan o no me la pagan, tenemos que cancelarla y sustituirla para que se emita como debe haber sido desde un principio, con método de pago PPD y forma de pago 99, y cuando me realicen el pago, emitir un complemento de recepción de pagos por cada uno tal cual, o uno por los recibidos en el periodo de un mes. Sin embargo, ¿qué están haciendo? Yo, por ejemplo, emito la factura como si fuera a pagar una sola exhibición, no me la pagan a final de mes y vienen ya al siguiente mes y me dicen, ¿sabes qué? Cancélamela y vuélveme a expedir, sin tomar en cuenta lo que manifiesta la regla que nos da la facilidad de hacer este tipo de operaciones. Entonces, este tipo de situaciones, pues ha permitido que la autoridad detecte ciertos inconvenientes, ciertas cuestiones que afectan hasta cierto punto una determinación específica o una verificación específica sobre supuestos que correspondan, y van a modificar o van a actualizar la forma en como que se va a tener que realizar la cancelación de los comprobantes fiscales. A partir del año 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes fiscales. No basta con que tengamos una fecha límite para realizar la cancelación. No va a bastar con eso. También vamos a tener que ingresar el motivo por el cual se van a cancelar. Es decir, ya no vamos a indicar, ¿sabes qué? Sustituye el CFDI previos y, perdón, vamos a permitir porque no nos podemos apegar a la facilidad y la queremos acreditar, reducir en este momento. No, ahora vamos a tener que indicar
cuál es el motivo por el cual se ingresa, se desea hacer la cancelación. Por ejemplo, al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01, es comprobante emitido con errores con relación. Aquí, ¿qué quiere decir? Que el folio fiscal con la sustitución 04, por ejemplo, nos equivocamos en el nombre del receptor, que ya es un requisito obligatorio. Al equivocarse en el nombre del receptor, pues estamos ante la situación de llevar a cabo una cancelación, pero en esta nueva forma de cancelar vamos a tener que manifestar por qué estamos haciéndolo. Vamos a indicar, obviamente con la clave, vamos a darle a entender a la autoridad que estamos haciéndolo por un error de emisión en el comprobante fiscal. Obviamente no vamos a poderle decir, ¿sabes qué? Pues, lo quiero cancelar porque mi cliente así lo quiere, aunque no tenga motivo de cancelación. Entre otras cosas, o lo quiero cancelar porque en su momento no lo pagó y no quiero emitir nuevamente la forma de pago la factura con forma de pago 99, método de pago PPD y después los complementos, porque es mucha labor administrativa. Esto no vamos a poder hacer, ya vamos a tener que señalar las claves específicas con las cuales vamos a poder cancelar los comprobantes fiscales. Aunado a eso, pues ya tenemos un tiempo límite para realizar las mismas cancelaciones. Entonces, tenemos hasta el ejercicio, hasta el 31 de diciembre del año 2022 para poder cancelar las facturas de ese mismo año. No han manifestado la autoridad qué va a pasar, eso veremos después en el transcurso del año 2022, qué va a pasar cuando tengamos facturas que debamos cancelar y no las cancelamos por algún motivo en el mismo ejercicio. Aún no se manifiesta, pero debemos tomar en cuenta esto porque pueden incurrir en alguna situación que afecte en cuestiones administrativas o por parte de la autoridad que ingrese o manifieste algún tipo de acto de molestia sobre los contribuyentes. Y hay otra de las modificaciones, pues se actualizan los plazos para realizar la cancelación de las facturas. Lo que les comentaba, ya para aplicar la reforma o llevar a cabo la forma de facturación para el ejercicio 2022, se actualizan los plazos correspondientes para que se lleven a cabo la cancelación de los mismos FDI. Entonces, aquí estamos ante esta situación que debemos contemplar para poder llevar a cabo pues este tipo de operaciones y de tener un poco de más cuidado en la forma de emitir el comprobante fiscal correspondiente para que no tengamos este tipo de problemas ante la autoridad y nos evitemos cualquier acto de molestia que puedan imponer sobre los mismos. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. De momento les comento, se está preparando por parte de la casa editorial un curso. Este curso es de reformas fiscales, lo van a realizar el doctor Juan Raúl López Villa, el maestro Vicente Ortiz Yáñez y el maestro Joan Irwin Valtierra Guerrero. Es acerca de los nuevos mecanismos de tributación y fiscalización que tiene la autoridad. Se van a abordar ley de ingresos de la federación, ley de impuestos sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial sobre producciones y servicios y, código fiscal de la federación, para que lo tengan ustedes en cuenta. Cualquier duda estamos a su orden. No sé si hay alguna duda al respecto de lo que visualizamos, un comentario correspondiente, etcétera, con gusto lo abordamos. Estaba con Lía Silva, dice que si algún cambio en cuanto al complemento de nóminas. Le comentaba a Lía que en cuanto al complemento de nóminas, o bueno, no lo comentaba, que en cuanto al complemento de nóminas no hay una modificación, no hay hasta el momento no hay un estándar que la autoridad haya publicado en el cual nos indique o nos manifieste si va a haber cambios en el mismo. Es muy probable que sí lo exista o sí lo haya por el motivo de la reforma laboral, pero no sabemos cuándo. Habría que estar atentos para que la autoridad publique el estándar o alguna información en el portal del SAT respecto a la emisión del CFDI de nómina y alguna nueva forma de facturación. De momento no la han publicado, entonces habría que esperar. Ok, pago parcialidades, anticipos, ¿cómo quedaría la facturación? El pago en parcialidades, pues bueno, a final de cuentas, pues nos vamos de acuerdo a la regla, al artículo 29, fracción séptima, inciso B, no tuvo modificaciones en cuestión del Código Fiscal de la Federación. Es decir, estas modificaciones no ha habido, estas modificaciones se han dado por la reforma fiscal 2022. Si tú te vas al decreto publicado el 12 de noviembre del año 2021, no hay modificaciones en la fracción séptima del artículo 29A.
en su inciso B, no hay modificaciones, entonces hasta el momento no habría ahí problema en general, o sea, para efectos de su emisión y su cambio. Puede existir cambios, habría que esperar qué tipo de cambios piensan ingresarlos, pero hasta el momento, en lo que va de la facturación 4.0, perdón, que ha publicado la autoridad, no hay modificación alguna en cuestión de pago en parcialidades, anticipos. Recordemos que pago en parcialidades hay dos formas de emitirlos. Perdón, una forma de emitirlos es método de pago PPD y forma de pago 99 y una factura, un complemento de realización de pagos por cada pago que se va recibiendo. La diferencia aquí o la situación que cambia es que en el complemento de recepción de pagos que vamos a expedir, vamos a tener o deber demostrar los impuestos correspondientes, por ejemplo, el IVA, que en dado caso que se está pagando, que se está trasladando, pero hasta ahí, anticipos, pues al final de cuentas, el anticipo, recordemos que hay dos formas de expedirlo. Para hacer un anticipo no se debe conocer el producto del valor total de la operación o uno de ambos, pero a final de cuentas no hay modificación en anticipos de acuerdo a esta nueva facturación. También puede ser que en una nueva guía de llenado a partir del ejercicio 2022 modifiquen, no solamente nos den una indicación de cómo aplicar un anticipo, porque recordemos que actualmente hay la emisión de tres facturas: el anticipo, la aplicación el CFDI por el monto total de la operación y la aplicación de anticipo, o bien por dos facturas, el anticipo y la aplicación del remanente del anticipo. Pero a final de cuentas, en el portal del SAT no se manifiesta algún tipo de cambio al respecto de. Habría que visualizar si se emite o se publica alguna guía de llenado para el ejercicio fiscal 2022 o a partir del ejercicio fiscal 2022, en donde contemple alguna información adicional o algún cambio en la facturación de anticipo. Ok, Joaquín Cruz Gutiérrez, ¿qué día es la plática? Ok, es un curso de 6 horas, es el día 17 de diciembre, va a abarcar el horario de las 9 de la mañana a las 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde, con los tres expositores. Ahí habría que indicar el precio. Es suscriptor, es 1,300, perdón, suscriptor masiva, y precio no suscriptor de revista Proyecto de Actualización Fiscal, 1,500 masiva. Si deseas información, con gusto déjanos tu correo y se te manda o tu número telefónico y con todo gusto te marcamos. Mándanos inbox en la página de Facebook, nos puedes mandar inbox y con todo gusto te contactamos. O si no, aquí están los números, es 55 59 98 89 03 y 04. Mira, aquí está. Aquí están los números. O bien mándanos un correo y ya con todo gusto te atienden. Ya no hay sonido. Ok, sí, lo lamento, hubo una cuestión técnica aquí, pero ya con todo gusto lo resolvimos. Y bueno, no sé si tengamos alguna duda al respecto. De momento, con todo gusto la abordamos. Bueno, al parecer no existen dudas. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Espero y se encuentren ustedes muy bien. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima.